Sentido económico. Muy buen día, Oberá, Misiones y Argentina, por supuesto. Sentido Económico Podcast número 205 y saludando, por supuesto, al conductor, porque yo soy el co-conductor, Alejandro Miño. Buen día, Ale, ¿cómo estás? No, los dos somos co, porque al compartir somos co. Hoy me dejaste abrir, estoy contento, Ale, quiero que lo sepa la gente. Bueno, ahí tenemos entonces una pequeña cuota de felicidad de Seba Bordato, que con tan poco ya arranca ¿Podemos hacer que nos escriban al mail, ahora lo vas a decir, si les gusta que alternemos, que siempre abras vos o que abra yo? No, que nos dejen en comentarios en el episodio que ya va a estar, digamos, colocado en Spotify, ¿no? Posteado en Spotify, que nos dejen los comentarios ahí y digan, ¿queremos que abra Seba o queremos que abra Ale? Por supuesto que me vas a ganar porque sos una persona mucho más popular en toda esta cuestión. No, Ale, la gente te ama, la gente te ama. Y además a veces yo no puedo estar por cuestiones de agenda, así que creo que esto no tiene que ser rígido, pero para contarle a la audiencia, como siempre, pero viste que el público se renueva, esto sale radio en vivo, en Radio Show, desde el epicentro, desde la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, pero después se sube al podcast donde nos escuchan, no solo en la Argentina, Ale, nos escuchan en otras partes del mundo. En todo el mundo, exactamente. Y tan internacionales somos, Ale, que hoy tenemos un invitado especial para este podcast, como siempre, casi siempre tenemos un invitado de lujo, pero en este caso internacional, porque podemos hablar también regional, porque estamos metidos en el Mercosur, desde Misiones. Así que hoy tenemos el placer de recibir a Ian González, gerente de finanzas corporativas de Sudameris Security, economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Buen día, Ian, gracias por recibirnos. Alejandro Miño y Sebastián Bordato te saludan. Buen día, Ale, Seba, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, sobre todo en un día tan especial como el que hoy que abre Seba el programa después de que Ale le soltó la pelota un poco, ¿verdad? Muy bien, cómo me gusta. Se puso picante ya de entrada, bien ahí, Me gusta. Claro, empezó con el pie derecho, Ian. Gracias. Nos gusta. Qué importante tener una figura de una casa de bolsa, además de un grupo económico, porque tienen también bancos y distintas gestoras de fondos. Qué importante poder tener voces de un país vecino, un país hermano como es Paraguay. ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el clima ahí, Ian? Está con unos hermosos 11 grados, totalmente atípico para nosotros. Se está adelantando un poco el invierno. Nosotros, como sabrán, estamos muy acostumbrados a temperaturas mucho más altas, pero la estamos remando, ¿verdad? Estamos aguantando. Bien. Ale, ¿querés arrancar vos? Arranco yo, si lo trituramos un poco a Ian y lo exprimimos. No, bueno, ya para que te quedes más contento te sigo cediendo la oportunidad de que podamos, de que sigas encabezando el episodio, Seba. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el contexto global, como hacemos siempre, vamos de lo general a lo más particular. Ian, suba de tasas largas de los bonos americanos, esto ya es tapa de todos los diarios. Obviamente el epicentro ya sabemos cuál es, pero preocupa un poco qué impactos puede tener en los distintos países en los que vos más estés manejando de los países cercanos, ¿no? Como Argentina, como Brasil o el propio Paraguay, este contexto de subas de tasas largas de los bonos, ¿no? No estoy hablando de la tasa de política monetaria. Sí, bueno, como estamos viendo en las últimas semanas y todo a raíz de este conflicto de Medio Oriente, ¿verdad? Y sobre todo el shock por inflación o la tendencia de inflación al alza en la economía americana, y bueno, estamos viendo las partes largas de las curvas al alza y desde acá vemos un poco que el impacto que tiene en la región es un poco matizado porque las matrices productivas no son similares, ¿verdad? Nosotros de Paraguay tenemos una matriz productiva más agroexportadora, ustedes por ahí tienen algo más mixto, en donde el agro tiene una presencia importante, pero con lo de Vaca Muerta, la energía, más litio también, ¿verdad? Se ve una matriz un poco más diversa. Brasil también tiene algo más, digamos, más mixto por el lado de agro, más industria.
Chile en cobre y litio, y Perú y Colombia también mineros. Entonces cada matriz recibe el impacto de una manera distinta. Si a todos nos pega en los eventuales rollovers de deuda soberana que tengamos que hacer, y ahí depende mucho de cómo venga cada economía en términos de su deuda sobre PIB, ¿verdad? Nosotros acá estamos relativamente cómodos todavía, pero si bien ya surgen algunas voces de repente de, bueno, manejemos la deuda, ¿qué vamos a hacer? La inversión tiene que ser un poco más productiva, etcétera. Pero la visión un poco es esa, no vemos impacto como bloque en lo que es la TAM emergente, sino que depende mucho de cómo le pega a cada matriz productiva de cada economía, ¿verdad? Seguro, seguro. Y en este contexto, ¿qué opinión tenés vos, en particular, como analista, socioeconomista? La deuda americana total, yo lo vengo escuchando en todos lados, Ian. No, tremenda. No, es muy alta y el déficit hace que sea más alta, y además la tasa hace que los intereses sean más altos. ¿Cómo estás viendo eso y que lo ves que lo pueden controlar, que no va a llegar a mayores, o es un tema a seguir? Y justo lo estábamos mirando para el programa, ¿verdad? Y es tan difícil de dimensionar, porque básicamente Estados Unidos está pagando solo en intereses en 22 días lo que es el PIB de un año de Paraguay. Entonces, para tener una idea de lo que es el tamaño de esa deuda. Me pongo en modo Fantino, tiraste un datazo. Acá Fantino sí. Es un periodista que lo debes de conocer. Sí. ¿Volver a repetir esto que nos dijiste? ¿Cómo es lo de los intereses? La deuda hoy día está llegando a los 40 trillones de dólares, ¿verdad? Ellos diariamente están pagando aproximadamente 3.000 millones de dólares en deuda. En 4 días eso es mi reserva internacional del país. En 30 días eso es mi PIB de un año. Para que tenga una idea de dimensionar un poco. Bien, Paraguay es una economía pequeña, ¿verdad? Nuestro PIB está entre 40 a 50 mil millones de dólares anuales. Pero si eso lo trae a un costo diario de deuda de una economía como la americana, y bueno, ahí te pone a parar la pelota y dimensionar un poco la gran 7 de esto, cómo lo van a controlar, ¿verdad? ¿Y tenés alguna idea de cómo se puede controlar o lo que quiera hacer Trump? Si le va a salir bien o mal, pero hay algunas luces verdes o alguna luz al final del camino. Es tan contradictorio toda la lectura que le damos a esta administración, porque por un lado toda la campaña de Trump fue basada mucho en vamos a retirar las tropas de Estados Unidos de conflictos externos innecesarios y vamos a hacer el MAGA, ¿verdad? Make America Great Again, para lo cual obviamente ellos necesitaban un dólar débil para poder, digamos, fortalecer o rehacer mucho de su industria de vuelta. Pero este conflicto viene a tirar por tierra un poco todo eso, primero por el lado geopolítico, ¿verdad? En el sentido de que se metieron en un conflicto que no tenía ninguna razón de ser, aparentemente, ¿verdad? Y por otro lado está consiguiendo el efecto totalmente contrario, ¿verdad? Está fortaleciendo el dólar, y lo cual le lleva, ¿verdad?, a niveles de tasas mucho más altos a la hora de tener que rolear su propia deuda. Entonces cada vez que ellos les vence un bono de la Treasury están renovando a tasa mucho más alta, ¿verdad? Entonces es difícil ver cuál es la solución ahí si no controlan el déficit, o por lo menos no tienen o generan las condiciones necesarias para que esas tasas vayan un poco para abajo, ¿verdad? Más aún ahora con el golpe, digamos, a nivel de inflación por el lado energético, el valor dólar por galón en Estados Unidos subió muchísimo de marzo para acá, ¿verdad? Al inicio del conflicto para acá. Entonces no tienen argumentos como para bajar las tasas. Antes del conflicto se veía como que por lo menos para el 2026 iba a haber un par de recortes en la tasa de la Fed. Hoy día eso ya está totalmente eliminado. Ahora ya se da cuenta que si miran la FedWatch, en un 95% las tasas se van a mantener, y si el conflicto y el cierre del estrecho sigue por más tiempo, es probable que se empiecen ya a barajar posibilidades de subida de tasa que le va totalmente de contramano a justamente ese problema de la deuda. Entonces, la respuesta corta, perdón si me fui por muchas ramas, es que no vemos nosotros cuál es la salida. De hecho, no tienen una en el corto plazo, porque aún con una resolución en los próximos mes y medio del conflicto en Medio Oriente, la crisis energética ya está instalada, ¿verdad? El petróleo no va a fluir como fluía
preconflicto. Peor aún, le dieron a Irán mucho más empoderamiento. Se habla inclusive de que ellos estarían armando ahora una especie de comisión para el peaje, para el cobro de las barcazas que pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, es tan contradictorio, porque por un lado, a luces esta unidad debilitado geopolíticamente hablando en la zona y con sus aliados también, porque recordemos, si vamos un año para atrás, inclusive todo el tema del Liberation Day y los aranceles que empezó a meter así indiscriminadamente, alienando mucho a sus socios, el tema con la OTAN también que se dio ahora, donde al principio dijo no les necesitamos, después salió a pedir socorro, la reunión que tuvo hace poco con China, donde vino prácticamente con las manos vacías. Es una administración, dependiendo de qué criterio tenga, o es muy difícil de leer o es fácil de leer, ¿verdad? Y por ahí si me leen entre líneas, ahí un poco se resume todo lo que es esta administración. Bueno, pero ¿cómo ves que le puede pegar a Paraguay? Vamos a hacer epicentro en tu país. Porque ¿qué pasa? El mercado ya le hizo lo que no hizo la Fed, es decir, las tasas ya subieron, por lo menos la de la curva de bonos, por ende ya hubo suba de tasas, tanto en el tramo corto como en el tramo largo, obviamente se empinó mucho, pero ¿cómo ves que le puede afectar a Paraguay tanto en su actividad económica, en su tasa de interés? ¿Querés contarnos cuál es la tasa de interés hoy en Paraguay? Sí, la tasa de política monetaria está en 5.5. Paraguay desde el 2011 tiene un esquema de meta de inflación. En este año tuvimos 2 recortes de tasas justamente previos al conflicto que desató un poco una preocupación por la inflación. No obstante, Paraguay se caracteriza por tener una inflación bastante baja, ¿verdad? Cerramos el 2025 en 3.1. Ahora el último cierre de abril estuvimos en 2.3. La meta de inflación es 3.5 más o menos 2, de acuerdo al Banco Central, ¿verdad? Vamos a aclarar, Ian, perdón que me meta, vamos a aclarar esto de que estos números que vos estás mencionando son anuales. Es la inflación. Anuales, sí, todos anuales. Claro. Porque todos interanuales. Nosotros tenemos eso parecido, pero por mes. Por eso lo aclaro. Sí, claro, son economías tan distintas, ¿verdad? La verdad que nosotros muchas veces no entendemos cómo se manejan allá en Argentina, pero de repente también eso obliga a que todo el sector financiero se ponga súper creativo con los instrumentos que generan, ¿verdad? Entonces, está buena esa parte también. Ian, nosotros no los entendemos a ustedes, cómo tienen esa inflación anual. Es al revés, el epicentro es Argentina y no puede entender cómo ustedes logran tener una inflación anual semejante. Perdón, Ale, No, por favor. Y mira, es producto de una moneda que es la más antigua ya de la región, ¿verdad? Que tuvo bastante estabilidad siempre. A partir del año 2003 hubo mucho foco en la estabilidad macro. Tomó su tiempo, o sea, post dictadura hubo un periodo de transición en el cual la economía no fue llevada con tanta prioridad, pero a partir del 2003 sí te diría que se tomó mucha conciencia, mucha independencia del Banco Central, sobre todo que para nosotros es clave, que hasta ahora se sigue manteniendo muy poca politización de la parte técnica en Banco Central, igual en lo que era el Ministerio de Hacienda, lo que es hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, como que hay un acuerdo de que, si bien, y esto sin querer entrar mucho al terreno político, ¿verdad? Si bien hay cuestiones políticas que son inevitables, ¿verdad? Pactos políticos, etcétera, ¿verdad? Que inciden mucho en lo que es la economía, se respeta mucho el trabajo de la gente técnica, tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que la cosa viene por ahí. Hay mucho de costumbre también, ¿verdad? Cuando tenés las expectativas ancladas y bueno, las negociaciones de contratos, de salarios, de lo que sea, tienen en cuenta que el aumento de precios no va a llegar a un 10% porque no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Entonces hay que tener los factores tanto institucionales, ¿verdad? Institucionales, históricos, de moneda, de un buen manejo de la macro y del sector financiero, sobre todo, sin muchas crisis en los últimos años, sin crisis luego te diría. Y por otro lado, mismo la psicología de la gente, ¿verdad? En la que está súper acostumbrada a un aumento que está luego ya, aumento de nuestro salario mínimo está indexado al IPC, entonces anualmente hay un ajuste que va casi en paralelo a lo que es la inflación, entonces tenemos relativamente controlado todo ese sector de la economía. Retomando un poquito la pregunta que te hacía Seba, Ian, entonces ¿esto se convertiría, vos crees, en una barrera suficiente como para evitar que eventualmente la inflación y bueno, el incremento también del precio de petróleo a nivel internacional
pueda convertirse en algo que afecte de manera muy importante a Paraguay y eventualmente a la región? Sí, vos sabés que en los últimos 13 meses, te diría, ocurrió un fenómeno súper atípico ahora en Paraguay, que es una apreciación muy importante del guaraní. Uh-huh. Para que tengan una idea, nosotros manejamos un tipo de cambio históricamente, dependiendo a qué tantos años te vayas para atrás, ¿verdad? De entre 6.000 a 8.000 guaraníes por dólar, en donde 8.000 fue un pico así súper atípico que hizo en abril del 2025. Eso implicó cierta intervención por parte del Banco Central, pero muy poca y corta, porque después como que el dólar solo fue cayendo acá. El guaraní se fue apreciando, tal es así que hoy día, de haber llegado a 8.000 guaraníes por dólar en abril 2025, hoy estamos en 6.100, 6.200 más o menos el rango de flotación. Entonces eso te da un colchón de apreciación del guaraní, ¿verdad? Que te absorbe ese shock de energía, porque somos importadores netos de energía, ¿verdad? Eso no nos escapamos. Entonces, por más que hubo un aumento importante en el precio del petróleo y derivados, ¿verdad? Nosotros importamos acá combustibles crudos que los mezclamos con etanol también por regulación. Ese colchón cambiario te da cierto margen de poder absorber el impacto de inflación. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? El impacto de inflación es casi mínimo hasta ahora. Hubo reajustes del precio del combustible, ¿verdad? Pero no fueron muy violentos, ¿verdad? No fueron muy agresivos. Y el reajuste fue a niveles en los cuales estábamos relativamente acostumbrados luego de manejar, ¿verdad? Que se salió de una banda que deja un poco fuera de la zona de confort al consumidor final. Entonces, y eso, como sabemos, ¿verdad? Te permea en cascada a todo el resto de la economía, ¿verdad? Si los combustibles te suben en general, el resto de los productos también te suben, pero, como te digo, es algo que está bastante controlado y no hubo un aumento muy agresivo en ese sector. Muy bien. Bueno, y en este sentido también, en particular, digamos, con respecto a tu mirada sobre los mercados, particularmente en lo que tiene que ver con Tech y por ahí, digamos, un doble clic sobre los semiconductores, que, bueno, están teniendo también mucho auge y han tenido, digamos, unos rallies tremendos, aunque, bueno, ayer dio unos buenos números, por ejemplo, Nvidia, parece que no fueron lo suficientemente buenos como para evitar, sí, digamos, una caída. ¿Qué doble clic harías ahí, digamos, en esa cuestión que tiene que ver también con el mercado internacional, Ian? Sí, Nvidia reportó un número fantástico, anunció un programa de recompra de acciones justamente y como todo, el mercado ya estaba esperando eso, entonces como que el mercado ya espera que Nvidia sea extraordinario y eso ya no le mueve el piso y el efecto fue contrario, ¿verdad? Bajó poquito, pero bajó el precio de las acciones de Nvidia un 1% ayer post anuncio de las earnings, pero hoy creo que está de vuelta como para arriba. Bueno, el tema semiconductores y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está muy interesante, sí, correcto, hubo rallies, de hecho hoy día el índice que miramos todo, ¿verdad? El S&P 500 tiene un componente brutal de las hyperscalers, ¿verdad? De todas las grandes tecnológicas que están dentro de una ola del AI, el boom que eso significa, y eso te genera el driver principal de la demanda de toda la parte de generación de chips y de las memorias que son las utilizadas para implementar, ¿verdad? Los servidores de inteligencia artificial. Vimos que en estos días también hubo un rally en la bolsa de Corea. Sabe que en estos días tuvieron un temita ahí con una amenaza de huelga en Samsung, que es uno de los 3 grandes productores, ¿verdad? de chips. Es interesante, ¿verdad? No sé si hay algún sector específico que les interese, ¿verdad? Podemos entrar a hablar de lo que es el upstream del sector, en donde hay un productor monopólico que es el ASML, ¿verdad? De Holanda, que es la única que tiene la tecnología que hace los chips, que vende básicamente a las 3 grandes, a TSMC, TSMC, a Samsung y a Intel. Hay hay muchas proyecciones de importantes inversiones en CAPEX, en plantas para la producción de chips, pero entendemos que estos no estarían operativas todavía hasta 2028, 2029, entonces hay como un embudo en esa parte de la industria, pero no es que hay demasiada oferta todavía. Entonces, si lo analizamos del lado de Nvidia sigue teniendo cierta
no monopolio, ¿verdad? Pero cierta cuota de mercado importante todavía, pero esto se va a ir erosionando en el mediano plazo a medida que otros competidores entren también un poco por ese lado a ofrecer también productos, ¿verdad? Claro, Entonces, porque Nvidia tenía también claro, una gran concentración, digamos, de ventas a firmas enormes, digamos, de sus microchips, ¿no? Cosa que, como decís vos, bueno, ya están participando otros actores y aparecen otros competidores también en la escena, en definitiva, ¿no? claro, entonces de repente el inversionista que por ahí mira con cierta cautela el precio de Nvidia, porque si, imagínate, si esto pasara con otra empresa, si vos anunciás que tuviste ganancias muy por encima de lo que estaba proyectado, digo, no debería ser un boom a tu acción, a tu precio de acción, pero ni se movió y al contrario, movió un poquito para atrás, ¿verdad? Justo, Entonces, de repente mirar a otros actores del sector para diversificar un poco lo que es ese sector específico en los portafolios. Ale, Ian, ahí ayer un trader muy conocido acá en la Argentina, no lo voy a nombrar porque es muy, muy conocido, me decía, manda el informe, ¿no? de Nvidia y pone número excelente, todo, ¿no? Pone todos los datos y pone abajo, pero encontraron una cucaracha en un pasillo y por eso cae en el aftermarket, ¿no? Que claro. suba, Ian, que suba si los números fueron buenos, que esté comprado, por favor, te pido. Bueno, me hubiera avisado. Claro, por lo Estamos menos. hablando con Ian González, gerente de finanzas corporativas de Sudameris Securities, y seguro Ale tiene algo importante para decirle a los oyentes, ¿no, Ale? Sí, que Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento de individuos y empresas, también acompaña este espacio. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246, y Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Bueno, pasamos la hoja, pasamos la página, se va. Vamos a algo que me interesa mucho, y no solo a mí, ¿no? A muchos inversores, porque Paraguay atraviesa un flujo de capitales inédito, por eso lo que dice Ian, que se aprecia el tipo de cambio, y no estamos hablando de un país que tiene reservas de petróleo como lo puede tener Brasil, entonces tiene algo de lógica que se haya apreciado el real, o la Argentina misma, ¿no? Que estamos atravesando una cosecha récord. Pero Paraguay viene ya desde hace tiempo sostenido, y no producto de la guerra, de un flujo de capitales muy importante. Vamos a ir de a poquito con esto, Ian. ¿Le puedes contar a los oyentes un poco la macro? Ya la describiste, ¿no? Esta estabilidad que sostiene Paraguay y su moneda, pero digamos, ¿podés explayar un poquito más por qué te da este contexto y hacer un poquito de historia para que entendamos por qué abrimos los diarios, los portales, lo que sea, y vemos un flujo de capitales inédito, creo, en la historia de tu país? Sí, es así. Bueno, hay varios ángulos desde los cuales mirarlo un poco. Ahora, el más reciente es claramente el segundo grado de inversión que recibimos el año pasado, que ya abrió las compuertas a que a Paraguay se lo vea mucho más sólido, ¿verdad? Porque de vuelta, la historia macro ya tiene varios años de estabilidad, entonces algo que se ve con mucho interés por parte de inversionistas de afuera. Entonces pasa un poco por ahí, ¿verdad? Haber hecho bien las cosas desde el lado macro. La inversión extranjera directa en 2021, para que tengan una idea, era un 0.3 del PIB. Y al 2024, que es el último dato que pude conseguir, está en 1.8 del PIB. La proyección para el 2026 es aproximadamente $600 millones de ingresos de inversión física, ¿verdad? No financiera. Y ahí puedes entrar a hacer doble clic en los sectores, ¿verdad? Tenemos un sector porcino que está creciendo muchísimo. Hay mucha intención de capitales de afuera, de españoles, también centroamericanos, ¿verdad? De Bolivia, inclusive, de invertir mucho en producción porcina para exportación. Nosotros tenemos ya habilitados 2 frigoríficos, por ejemplo, que exportan a Taiwán carne porcina. Empezaron lentamente, exportaciones de valor de 30 millones. Este año probablemente eso se va a más que duplicar. Entonces hay muchas cosas para hacer en Paraguay, ¿verdad? Bueno, eso, entonces algún sector específico les interesa.
pero No, ahí poco te lo ato con esto. Paraguay se va preparando a nivel normativo, digamos, porque obvio, si llueven flujos de capitales, tenés que crear el andamiaje para eso. Y querés contarle un poco al oyente, yo lo sufro en carne propia, porque estoy haciendo mi residencia en Paraguay. Hay algo que implementaron que es el Investor Pass, ¿sí? ¿Querés explayar un poquito qué es esto del Investor Pass? Que ordena un poquito, me parece, esta parte de flujo de capitales que están recibiendo, ¿no? Claro, está bueno eso, primero que nada, porque te puedo vender mi boliche, yo del lado del inversionista extranjero, ¿verdad? En primer lugar. Pero por otro lado, te diría que al contrario de lo que uno creería, el Investor Pass, y acá hablamos del crecimiento de los pedidos de erradicación al Paraguay, ¿verdad? El Investor Pass no es que se creó para promover esto, sino que ya es más una respuesta institucional a lo que ya se venía dando desde hace unos años, ¿verdad? Desde hace unos años ya hay mucho pedido de erradicación permanente en Paraguay. Entonces esto sale como una respuesta justamente a ese crecimiento del pedido de erradicaciones. Te tiro más o menos cómo viene la mano, ¿verdad? Se lanzó oficialmente el 17 de abril. Es una resolución del Ministerio de Industria y Comercio que afecta un poco la ley de migraciones y que es lo que hace, te permite que vos, inversor extranjero, te saltes del régimen tradicional que te pide 2 años de residencia temporal antes de hacerlo permanente. Entonces accedes directamente a la residencia permanente a través de una inversión verificable, ¿verdad? Que puede ser de 4 modalidades. Una inversión productiva, en donde la inversión mínima es de $70,000 y generar 5 empleos formales. Un proyecto turístico aprobado, donde la inversión mínima es de $150,000. Bienes inmuebles por $200,000 o inversiones, que ahí es donde entra mi boliche claramente, ¿verdad? Inversiones en la bolsa de valores del mercado paraguayo de $200,000. Entonces, aparte de eso, el impuesto a los no residentes es de 15%. Y una vez que tenés la residencia permanente, esa tasa baja al 8%, ¿verdad? Casi la mitad. Entonces, otro beneficio de tener la radicación permanente, dejas de ser no residente, pasas a ser residente y todas tus inversiones dejan de estar taxadas al 15% y pasan al 8%. El proceso es mayormente electrónico. Esto es nuevo, ¿verdad? Así que por ahí la implementación de este tipo de productos nuevos siempre tiene ciertos cuellos de botella y van saltando cosas a medida que se va implementando, ¿verdad? Pero debería ser bastante ágil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se implementó? Les decía, ¿verdad? Reconocer algo que ya estaba luego ocurriendo. Las solicitudes de erradicación estaban explotando, principalmente de Brasil, también de Argentina, y el sistema legal se estaba quedando atrás con respecto al flujo que tenía. También capturar un poco a ese inversionista, tanto de Brasil como Argentina, ¿verdad? Las ventajas de Paraguay tributarias son muy interesantes, ¿verdad? Si las comparamos con los sistemas tributarios tanto de Brasil como Argentina. Nosotros tenemos acá el caballito de batalla, el 10-10-10, ¿verdad? IVA del 10%, impuesto a la renta personal del 10% y impuesto a la renta empresarial del 10%. Y es toda la carga impositiva que tenés. Y bueno, también un poco impulsar el tema del mercado de capitales, ¿verdad? Porque dentro de todo, si a través de esto los inversionistas desembarcan en papeles de nuestro mercado, bueno, eso eventualmente va a hacer crecer un poco la demanda para que mayor cantidad de emisores también vayan mirando la bolsa con el foco de colocar sus instrumentos de deuda en inversionistas afuera, ¿verdad? Claro, ahí le vamos a decir 2 cosas al oyente. Si quieren más información, entran a migración.gov.py y van a ir siguiendo el paso a paso en la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, ¿sí? Y ahí, claro, por ejemplo, yo termino siendo un damnificado. Una persona argentina hace 2 años atrás iba y le daban la residencia permanente y ahora tengo mi residencia precaria, tengo que esperar 2 años, o puedo ir a Sudamérica. ¿Y qué puedo hacer para que me pueda abrazar con ustedes y decirles, hermanos paraguayos, yo soy también residente en Paraguay? Claro, ahí te abrimos las puertas, alfombra roja, rico café, te abrimos cuenta y te ofrecemos toda la gama de productos que tenemos dentro del mercado. Y dentro de todo es un mercado bastante joven, ¿verdad? Nuestro mercado es mayormente renta fija
y fondos mutuos. Entonces arrancaríamos por ahí. ¿Y cuánto tengo que invertir y cómo hago después para decirle a Migraciones, che, miren que yo abrí una cuenta en Sudameris Casa de Bolsa, en Sudameris Security, y bueno, quiero mi carnet? Claro, te damos un certificado de inversionista y eso es lo que te sirve para presentar ya Migraciones. Bien. Muy bien. Y la gente de compliance de Sudameris entonces permite que un no residente, porque en ese momento sos no residente, abra la cuenta para poder ejecutar esto. Claro, siempre hay un proceso de compliance que va a ser bastante, ¿cómo decirlo? Detallista, ¿verdad? Claro. Que es algo que también tenemos, siendo súper sincero, ¿verdad? Es algo en lo cual todo el mercado debe trabajar todavía, ¿verdad? Sí, la parte de compliance, porque es complicado, ¿verdad? La apertura de cuentas a clientes no residentes tiene muchas vueltas, seamos súper sinceros, ¿verdad? Pero cumpliendo con todos los requisitos habilitamos cuentas y podemos operar sin ningún problema. Como debe ser, Ian, porque ustedes, estás hablando con un oficial de cumplimiento normativo ante la UIF, ustedes allá se llama la CEPRELAD, digamos, hay que cumplir en todo esto, demostrarle al mundo y a su organismo que ustedes cumplen con la debida diligencia de la prevención de lavado y lucha antiterrorismo, y está muy bien que lo diga, porque si no, cualquiera abriría cuenta. Es decir, Paraguay está, como decís vos, reaccionando ante un boom de inversiones que recibe su país de manera institucional y muy serio, ¿no? Muy serio, porque esto hay que cumplirlo, no es que le van a abrir cuenta a cualquier extranjero para que invierta sin saber quién es esa persona, ¿no? Sí, es correcto. Ya nos tocó rechazar varios negocios justamente porque no se cumplía con todos los requisitos regulatorios, entonces, bueno, no hay nada que podamos hacer. Y dentro de todo es lo que nos permitió también acceder a ese grado de inversión, entre otras cosas, ¿verdad? La robustez institucional y los controles para todo lo que tiene que ver con compliance. Muy bien, los felicito por eso y seguramente Sudameris pican punta en eso porque hay que aprovechar, pero respetando, porque eso es lo que hace a la solidez también de un país. Recordemos que Argentina y Paraguay hace muchos años atrás han estado en la cuerda floja en esta materia y hoy verdaderamente Paraguay es un ejemplo. O sea, se han puesto la 10, digamos, en este sentido. Sí, totalmente. Y reconfirmo, los controles son bastante rigurosos, tanto en bancos, en financieras, casas de bolsa, administradoras, todos tienen bastante claro el objetivo de que no tienen que pasar cosas, ¿verdad? A nivel cliente. ¿Y ahí querés unas pinceladas de lo que es el régimen Maquila que le va a interesar a muchos de nuestros oyentes? ¿Qué es el régimen Maquila y cómo se implementa? ¿También tiene que ver con esto? Sí, en realidad es parte también de lo que está empujando la inversión extranjera. Tenemos mucha inversión física en fábricas, sector textil, sector de repuestos para autovehículos, para moto, ensamble de autovehículos inclusive, ¿verdad? Y las ventajas que tenés son básicamente que lo que vos fabricás acá y exportás, tenés un régimen tributario súper simplificado y mucho más liviano de lo que sería si metes, o sea, si lo vendes para el mercado interno, ¿verdad? Entonces, muchos datos no te puedo dar porque no es algo que yo maneje mucho, ¿verdad? Pero sí es algo que está impulsando mucho y que tiene muchas ventajas para inversionistas de afuera, porque tenemos tanto capitales de Brasil, de Argentina que están llegando para justamente hacer uso de las ventajas tributarias que te da el régimen. Claro, por básicamente poder exportar desde Paraguay con estas ventajas impositivas que bien mencionabas. Si nos metemos en el corazón y después sale, seguro va a pasar algún chivo más, pero Paraguay promulgó en consecuencia a todo lo que venimos hablando, una nueva ley de mercado de capitales, justamente entre ellas esto que decías, que es para el Investor Pass también, y cómo la están viendo, porque es un cambio espectacular. Que entiendo que ahí hay unos cambios tecnológicos también para lo que es la bolsa de valores de Asunción, aparece un custodio nuevo. ¿Querés explayarnos un poquito ahí todo este boom? Sí, cómo no. Bueno, la nueva ley se sanciona en octubre del 2025, es bastante nueva. Y lo que hizo, por un lado, es concentrar las leyes que estaban un poco dispersas, porque teníamos una ley de mercado, teníamos una ley de fondos patrimoniales de inversión
una ley de negocios fiduciarios, no existía la figura de las cajas de valores o depositarias. No estaban previstos, obviamente, cuestiones más tecnológicas y modernas como la tokenización y los ledgers distribuidos. Ahora el crowdfunding también estaba, digamos, por fuera, no estaba regulado. Hoy todo eso está previsto ya dentro de la ley. Hay que decir que hoy día la Superintendencia de Valores, previamente Comisión Nacional de Valores, primero depende del Banco Central, ¿verdad? Tiene la misma estatura que la Superintendencia de Bancos. Está trabajando hoy día en lo que va a ser la reglamentación de la ley. Entonces, si bien tenemos una nueva ley, nosotros seguimos todavía trabajando con lo que es la reglamentación del año, sería 2024 más o menos, la última reglamentación de la entonces CNB, hoy Superintendencia de Valores. Entendemos que esa reglamentación se viene ahora dentro de este primer semestre, así que ahora a finales de junio tendríamos que tener ya la nueva reglamentación de la Super, ¿verdad?, del regulador, para ver todos estos aspectos. Ahora las cuestiones nuevas tenemos ya, como decía Seba, ahora tenemos la Caja de Valores del Paraguay, que comenzó a funcionar a partir de enero de este año. Previamente nuestra Bolsa de Valores cumplía las 3 funciones de negociación, liquidación y custodia. A partir de enero la bolsa hace solamente la parte de negociación y la Caja de Valores realiza todo lo que tiene que ver con liquidación y custodia, tanto física como de tenencia en cuenta. Ahora recordemos que acá nuestros certificados de depósito de ahorro, los CDA, son todavía físicos, que también hay un proyecto de hacerlos desmaterializados ahora a partir de agosto, septiembre. Estamos a full con eso. Así que ahí también tendríamos novedades, lo cual va a hacer que ese instrumento tenga mucho mayor vuelo también. Claro, digitalizar el mercado, porque recordemos que la Bolsa de Asunción, y ahí te doy el pase, Ale, contrató a nada más ni nada menos que al Nasdaq. Así que... Sí, ese es un buen punto. La bolsa compró el sistema de Nasdaq, lo cual le obligó a todas las casas de bolsa, nos obligó a todos también a invertir fuerte en todo lo que tiene que ver con seguridad informática, porque Nasdaq no te va a permitir que te enchufes a su sistema con una Commodore 128. Por ahí los muy jóvenes no van a entender la referencia. ¿Verdad? Googleenlo. Pero sí, entonces está bueno también, ¿verdad? Porque ese paso que dio la bolsa está obligando a que todo el mercado también dé un paso al frente en términos de inversión tecnológica para estar a la altura. Si bien, como les decía, no hay muchos productos todavía que le saquen el jugo realmente a ese sistema, por lo menos ya te sientas la base para que vos para adelante con la nueva ley, más la nueva reglamentación que se viene, también puedas, digamos, ver qué productos nuevos puedes lanzar dentro del mercado. Y hoy día ya no solo para el mercado local, sino también para la gente que está mirando de afuera qué tipo de inversiones puede generar o puede encontrar dentro de Paraguay. Vos comentabas, Ian, anteriormente de que el mercado paraguayo, fundamentalmente en cuanto a instrumentos, estaba concentrado en el tema de renta fija, pero en el tema, digamos, en ese rubro, en ese tipo de instrumentos, también hay una muy importante participación de las empresas privadas que colocan su deuda, más allá de que a lo mejor, digamos, accionariamente no estén flotando en el mercado, ¿no? Sí, 100%. La distribución te diría que es un fuerte componente de deuda soberana. Tenemos mucho de sector financiero. Acá los bancos son muy activos dentro del mercado, acá los llamamos bonos financieros y bonos subordinados, ¿verdad? Los bonos subordinados son los que te computan para el tier 2 del capital secundario de los bancos, y los bonos financieros son casi el equivalente a un CDA, pero no tienen una garantía del Estado. Y hay te diría, entre 30 a 40%, dependiendo de qué corte vos tomes, de deuda corporativa de varios sectores, ¿verdad? Tenés desde tecnología, sector agro, tenés retail, de todo un poco, ¿verdad? Hay una oferta muy interesante también de deuda corporativa, de distintos rangos de calificación. Tenés desde grado de inversión hasta corporativas que tienen calificación AA más, inclusive a nivel local, ¿verdad? Así que está bueno el mercado. Hay muchas cosas interesantes que pueden generar interés por parte del inversionista de afuera.
Excelente, Ian. Aprovecho este momento para contarles también a nuestros oyentes que Transporte Goichik es transporte media y larga distancia para cargas generales paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central en Corrientes 41, en Leandro Nalem, aquí en la provincia de Misiones, y que Fontana Lubricentro levanta la bandera y que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscan tu auto o si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro queda aquí en Libertad y Neuquén, aquí en la ciudad de Oberá, desde donde estamos haciendo este programa. Ya para finalizar, Ian, en breve, aquí a unos días vas a participar de un evento que es el Premio Joven Empresario Misionero en Puerto Iguazú. Vas a estar frente a empresarios, inclusive va a haber una oportunidad de intercambio y de encuentro tripartito, por decirlo, entre los tres países, entre Paraguay, Argentina y Brasil. Bueno, ¿qué expectativas tenés? Y bueno, por ahí, ¿cuál es la idea? Más allá de que me parece que describiste también una hoja de ruta muy interesante a lo largo de la charla, en cuanto a que a lo mejor los empresarios de estos otros dos países vecinos puedan conocer en particular sobre qué cosas que tienen que ver con Paraguay. Sí, claro, está buenísimo. La primera vez que voy a participar de un evento así fuera del país, ¿verdad? Así que por mi lado yo estoy muy honrado, sobre todo, ¿verdad?, de representar a Sudamérica y ir a compartir un poco con los jóvenes empresarios misioneros. Y nada, lo que vamos a hablar un poco, tengo entendido que vamos a tener un pequeño living, ¿verdad?, ahí para conversar. Un poco de lo que hablamos acá, vamos a comentar lo que tenemos a nivel de Paraguay, ¿verdad? El tema del Investor Pass, el rol del mercado de capitales en la integración, lo de la nueva ley, ¿verdad?, todas las herramientas que se vienen por parte del mercado de capitales local. Un poco hablar también de las posibilidades de financiamiento local y las posibilidades que hay porque tenemos nosotros un capítulo específico dentro de la reglamentación que permite que empresas registradas en bolsa del extranjero emitan de manera local sin demasiados trámites, ¿verdad? Entonces yo puedo registrar localmente una empresa afuera y emitir deuda, ¿verdad?, emitir obligaciones negociables dentro de nuestro mercado sin mayores complicaciones. Entonces son todas cosas que vamos a estar hablando y de vuelta estamos muy entusiasmados para el encuentro y ver un poco cómo se recibe la información de Paraguay, la información de mercado y ver también qué relaciones podemos generar ahí a largo plazo. Y seguro te guardaste algo que no estás diciendo acá para que la gente vaya al evento. Recordemos que ya está confirmado Fausto Spotorno, vamos a recordar que está confirmada la gente de Inviu, que es una LIC local en la Argentina muy conocida, perteneciente al grupo financiero Galicia, que como es Diego Martínez Bursaco, también va a estar su CEO, que es José Míguez, va a estar la gente de la SEBRAE, del sur de Brasil, va a estar la Unión Industrial Paraguaya también, así que van a estar ahí escuchándote, y quizás haya una sorpresa que no la quiero decir por acá, pero así ha pasado otro episodio, en este caso el podcast 205, junto a Ian González, gerente de finanzas corporativas de Sudameris Security, súper interesante, a quien vamos a estar invitándote, Ian, seguido, porque eso está evolucionando, sobre todo el mercado de capitales. Acá te escuchan muchos, seguramente, portfolio managers de la industria argentina, así que tenemos que ir contando los avances. ¿Qué te parece? ¿Te podemos comprometer a eso? Sí, por supuesto, yo más que contento, agradezco de vuelta la invitación, tanto para el programa como para el evento del Premio Joven Empresario Misionero, ¿verdad? Vamos a estar con todo ahí, sí, así como dijiste, hay cosas que no las dejamos acá, las vamos a estar transmitiendo el día del evento, por ejemplo, en la composición del portafolio que le propusimos al SEBA, para que gestione su Investor Pass local. Estoy saliendo para allá corto y agarro la ruta. Mira. Y me sentás con la responsable o el responsable de compliance para mostrarle que yo tengo, como soy regulado en la Argentina, muy regulado, tengo mi certificado de buena conducta ante la policía, tengo todos mis papeles en regla, quiero invertir en Paraguay. Escuchame, tengo una tasa y revalúan la moneda.
gano en dólares el famoso carry trade paraguayo, quiero eso para mis inversiones y mi ahorro. Así, venite y te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, al final, me imagino que no habrás spoileado la cartera. O sea, la idea era de que se enteren claro. Así que bueno. No. Ian, sí, Seba, cerramos. Dale. No, cerramos el capítulo de hoy. Entonces nos acompañó Ian González de Sudameris Security con todas las novedades que tiene el mercado en Paraguay y por supuesto con pinceladas hasta del mercado internacional. Gracias, Ian, por participar, gracias, Ale, como siempre, y nos vemos en el episodio 206, que es la semana que viene. Así es. Adiós, hasta la próxima. Chau, gracias. Chau. Sentido económico.